Bien, buenos días. Aquí profesor Jorge Ignacio Medina de la Universidad José María Vargas. Vamos a hacer un video demostrativo de pintura en blanco y negro, técnica óleo, que les va a ayudar a los muchachos de la asignatura dibujo y pintura, la asignatura electiva en línea dibujo y pintura eh, para la Universidad José María Vargas. Soy el profesor Jorge Medina. Empecemos. El video de aquí en adelante no tiene más audio, solamente demostración del manejo de la pintura. Una propia comisión de investigación, él mismo, es decir, su gobierno va a crear una investigación experto en inversiones y de ser una persona, por lo tanto, capacitada y con unos conocimientos técnicos superiores a la gran mayoría de los ciudadanos sobre inversiones y sobre estas cuestiones. Por lo cual, en el mejor de los casos, que es que Milei efectivamente fuera engañado, no supiera nada de todo esto, estaríamos ante el caso de una negligencia grave por una persona que arroga a sí mismo la potestad para poder discernir y para poder analizar cuestiones complejas a nivel económico y sobre todo en inversiones en algo tan elemental que hasta un profano en la materia sabe ver si se trata de una estafa o no, o de una potencial estafa o no. Pero atención, porque lo más importante de todo, lo más revelador de todo, lo que para mí es digno de hacer este vídeo y de comentario, viene ahora. ¿No te pagaron por eso? Y mis opiniones las cobro. Claro que cobro mis opiniones. ¿Cuánto te pagaron? No, digo, o sea, depende de las recomendaciones, o sea, de lo que vos me haces ver, digamos, eso, cuánto trabajas. Damas y caballeros, ¿qué es lo que acaba de decir Javier Milei? Claro que me pagaron. Mis opiniones las cobro. Vamos a ver. Esto es muy importante y quiero que me presten, por favor, toda su atención. Aparte de que esto revela que efectivamente hay una vinculación, porque sin la promoción de Milei, sin que Milei en sus redes sociales, Twitter, Instagram, etcétera, etcétera, además diciendo a la gente que comprando esta criptomoneda estaban ayudando a crecer Argentina, estaban ayudando al proceso de la libertad, etcétera, etcétera, sin que Milei hubiera hecho este patrocinio, no se hubiera podido hacer esa estafa porque la gente no hubiera comprado masivamente este activo. Pero lo que acaba de decir Milei es para mí la cuestión fundamental por la cual yo siempre he visto con mucho escepticismo a Javier Milei y así se lo he trasladado, mal que les guste a algunos, porque la gente lo que quiere seguir es un eslogan y una moda. Queridos amigos, cuando uno dice mis opiniones las cobro, no tiene por qué tener nada de malo, por supuesto que no. Por ejemplo, los artículos de opinión de un periódico o los vídeos de opinión de un ciberportal o un presentador o un periodista. Es decir, yo tengo un criterio, tengo una formación, tengo la capacidad para generar opinión y hay diferentes medios que quieren que tú estés en su espacio porque la gente va a verte a ti. Para que la gente vaya a ver ese medio quiere que tú estés ahí. Y esto es lo que se conoce popularmente como contratar a gente que son generadores de opinión pública. Esto pasa incluso en YouTube. Ustedes vienen aquí y YouTube me paga a mí por cada visita suya. En consecuencia, mis criterios, mis opiniones son retribuidas por YouTube. Hasta ahí no hay ningún problema. Otra cosa muy diferente es lo que acaba de hacer y decir Milei. Porque Javier Milei aquí no se le paga por dar su opinión de manera generalizada sobre una cuestión. No. Se le paga porque su opinión respalde, avale, vaya en la dirección de fomentar un negocio que en este caso ha resultado ser una estafa. Y es completamente diferente. Porque una cosa es pagar a alguien por emitir su opinión y otra cosa es pagar a alguien por emitir una opinión. Es decir, pagar a alguien para que diga algo que yo quiero. Y eso estaremos de acuerdo que lo que denota es falta de principios, falta de seriedad, falta de algo asentado. A mí me han ofrecido muchas campañas, muchas promociones que no he hecho porque no me gustan, porque no creo en ellas, porque no comulgan conmigo. Yo bancos, seguros, etcétera, slots, etcétera, etcétera, aquí nunca habrán visto. Y lo que ha dicho Javier Milei es mis opiniones las cobro en el sentido de lanzar una opinión, lanzar un criterio sobre algo que a él le han dicho, sobre un proyecto que a él le han manifestado, que le han mostrado y que él por dinero lo opina. Él por dinero dice que esto va a hacer crecer Argentina, va a hacer tal, no sé cuánto, sin conocer, encima como experto en la materia, los entresijos de dicho proyecto en principio. En principio vamos a creer que él no está implicado ni es parte
parte ni ha tenido ganancia en esta estafa. Lo que están, simplemente le han engañado o le han utilizado, que es mi punto de vista, es lo que yo pienso. ¿Por qué? Porque efectivamente esto es lo que yo veo de Javier Milei. Yo creo que Javier Milei es un producto que se ha puesto en Argentina bajo una serie de eslóganes y con millonadas de agentes y de potencias extranjeras que lo que están haciendo es aprovecharse de una cáscara para asaltar y comprar y trocear Argentina al saldo. Ahí sí el oro argentino se va a Reino Unido, así las explotaciones en Argentina israelíes, etcétera. Esto, dicho de paso y para que la gente lo sepa, no tiene absolutamente nada que ver, por ejemplo, con Bukele o con Trump, porque esas personas están poniendo en marcha cierta política y diciendo ciertas cosas precisamente para lo opuesto, para fortalecer y para garantizar la independencia del país y particularmente el crecimiento de la industria y del pulmón de generación de riqueza. Tal es así que el objetivo de Trump, por ejemplo, es que las empresas de otros países se vayan a Estados Unidos para fortalecer el músculo de Estados Unidos. No tiene nada que ver con lo que está haciendo Javier Milei. Javier Milei está vendiendo el país. Y claro, a cambio está consiguiendo dinero y está consiguiendo algunos resultados. Por supuesto, faltaría más, no lo va a hacer a cambio de nada. Es lo mismo que hizo Aznar. Después, por ejemplo, de que Felipe González, con la famosa reconversión industrial, desmantelara la industria y se cargara el gran tejido productivo, la industria pesada, la naviera, la pesquera, la agropecuaria, para entrar en la Unión Europea y favorecer el crédito, Aznar vendió todo lo que durante años había con sacrificio construido en España nuestros abuelos, que eran las grandes empresas públicas, y las vendió a cambio de muchísimo dinero que le posibilitó hacer ciertas cosas. Y él habla de bonanza económica. No, no, no. Usted vendió una serie de activos que eran del Estado y que habían sido construidos con el esfuerzo de los ciudadanos. Y con ese dinero hizo ciertas cosas y otra parte ya sabemos lo que pasó con los ratos y los compañías. Eso es lo que está haciendo Javier Milei. Yo aplaudía y decía que Bukele está llevando, por ejemplo, El Salvador a lo más cerca de la libertad política, en este caso, al, por primera vez, acabar con la financiación pública de los partidos políticos. Porque sí que está rodeado de tecnócratas que están haciendo las cosas en la dirección en la que los que han puesto ahí a Milei quieren que se hagan, porque están sacando auténticos... Porque están sacando una verdadera pasta con el desguace de Argentina. Créanme que los negocios de desguace son muy lucrativos. Ya con el tema de la Dana encima lo hemos visto muy bien, desgraciadamente, aquí en Valencia. Esto es la muestra, la razón por la cual Javier Milei para mí es una carcasa, es un eslogan vacía, es una filosofía austríaca. Damas y caballeros, si ustedes quieren ser liberales, si ustedes se llaman a ser liberales, tienen que defender los principios políticos, si tienen sentido de Estado, teoría del Estado, que sea pequeño, que sea reducido, que esté controlado, que esté limitado, lo que decimos aquí siempre, y eso tiene ciertos mecanismos y resortes que implementar. Todo lo demás es filosofía y es teoría que en la práctica no tiene sustento, si no tiene un modo de aplicación, si no tiene una teoría de aplicación, una organización, una estructuración política. Y por eso Javier Milei ha caído en esto, en este escándalo, que es una verdadera barbaridad, y por eso dice que él, su opinión la cobra. Lo que él hace, esto lo he dicho varias veces, él es una prostituta. Él le pagas y dirá lo que era que tú digas. Eso es lo que reconoce en este caso y esto es lo que ha hecho, con consecuencias pues muy malas para él y para toda la gente que sí que le interesa el liberalismo, etc. Nada más, eso es lo que quería manifestar. Supongo que ahora mucha gente me dirá que no, que cómo se me ocurre, mi ley es un salvador. Muy bien, esto ya lo hemos vivido muchas veces con diferentes figuras, diferentes personas, y la capacidad analítica y crítica es la que nos permite ver más allá y ver realmente qué es lo que hay de sustancia detrás. He puesto unos ejemplos que sí, otros ejemplos que no, y en este caso para mí lo que queda en evidencia es lo que realmente es que es nada, una carcasa, títere, puesto ahí por intereses corporativos y por intereses políticos extranjeros. Nada más, espero que les haya parecido el vídeo. Les me gusta, compartanlo con salud y libertad. El presidente de Argentina, Javier Milei, se ha visto envuelto en las últimas horas en un escándalo al anunciar en su propia página de Twitter, con un tuit fijado durante 6 horas, la criptomoneda Libra, que ha resultado ser una estafa. No solo eso, sino que el proyecto para acceder a esta estafa tenía
incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina, dejando el enlace para que sus seguidores compraran dicha criptomoneda. Y bajo el pretexto de que haciéndolo estaban impulsando la economía argentina, le estaban ayudando a Milei políticamente a hacer crecer Argentina bajo el paradigma del liberalismo, Argentina liberal crece, etcétera, etcétera, habrían comprado 44.000 personas, habrían perdido absolutamente todo lo que habían puesto en dicha estafa a las pocas horas. Milei publicaba este tweet 2 minutos después de prácticamente a la vez de que saliera al mercado dicha criptomoneda, y en apenas una hora, una vez todos los seguidores durante una hora habían comprado masivamente esa criptomoneda, habían puesto su dinero en esa criptomoneda, pues los tenedores, los que llevaban el proyecto, habrían sacado repentinamente todo lo que tenían en ella, dejando sin ningún tipo de valor y evidenciando que se trataba nuevamente, como ya hemos visto en otros casos, de youtubers, de divulgadores que se aprovechan de esta moda, pero en este caso que lo haga el presidente de Argentina, y que lo haga un presidente que en principio viene a ayudar al pueblo, viene a recortar, viene de acuerdo con una premisa liberal de recortes, pero encima se supone que es economista y se vanagloria de ser un excelente economista y un experto en inversiones y en mercados. ¿Qué pasa aquí? En cuanto empezó a correrse la noticia y a extenderse en lo que había pasado con este anuncio de Milei, Milei borró el anuncio y publicó otro tuit, que es este, diciendo que hace unas horas publicó dicho tuit, como cualquier otra iniciativa que él apoya, de un supuesto emprendimiento privado, que no estaba interiorizado de los pormenores de dicho proyecto, y después de haberlo visto, de haber visto un poco más, habría decidido no seguir apoyando esa iniciativa. Al final lo que ha pasado aquí es que 9 personas, que algunas se supone que los conocía Milei, como está saliendo la información, habrían estafado una auténtica barbaridad de dinero a 44.000 personas, utilizando a Milei como partícipe de la promoción y difusión de esta estafa. De hecho, Milei lo que ha anunciado ha sido que va a crear una propia comisión de investigación. Él mismo, es decir, su gobierno va a crear una investigación para investigar lo que ha pasado respecto a Libra y él mismo, para esclarecer los hechos de la presunta estafa. Algo muy propio de Hispanoamérica, países como Venezuela, etcétera, etcétera. Es decir, que el propio implicado se investigue a sí mismo. Esto está muy bien. Pero miren, todo esto no es para mí lo realmente importante, porque yo ya vengo advirtiendo que para mí, lo he dicho muchas veces, mi ley es un producto que se ha puesto ahí para conseguir una serie de fines de quienes le han puesto. Y lo vamos a ver a continuación. La gran mayoría de divulgadores y de youtubers y de críticos o generadores de opinión política están evitando tocar este tema, porque este es un tema que hace perder seguidores, dado que ahora está de moda, y se ha extendido una gran parte de una corriente política que defiende estos eslóganos sin entrar realmente a ver qué están defendiendo o quiénes sí o quiénes no, etcétera, etcétera. Pero no venimos aquí a agradar a nadie. Como venimos haciendo incansablemente, analizamos las cuestiones de manera objetiva y aséptica y emitimos un criterio, pueda gustar más o pueda gustar menos. No tiene nada que ver en absoluto con un posicionamiento ideológico. Milei aquí en una entrevista no pide perdón, dice que en un principio a él le parecía bien, dice que es un negocio muy simple. Hombre, claro, las estafas de criptomonedas, o inflar una criptomoneda para que los seguidores de alguien por confianza la compren y posteriormente sacar todo lo que hay para recoger todo ese maná, todo ese dinero, eso es muy simple. Es tan simple que lo han hecho muchas personas y muchos youtubers y personas que son conocidas, porque es una manera fácil de engañar y de estafar a una parte importante de sus seguidores o de su audiencia, y quedar un poco como en el limbo jurídico, y bueno, hay que investigar y ver y tal, y no sé cuánto. Pero Javier Milei dice que aquí él sí había observado y había visto los entresijos de esa inversión y que le parecían bien, lo cual no sé qué es lo que habría visto, porque al final no es más que comprar un activo que es especulativo, como es una criptomoneda. Pero vamos a seguir porque lo más importante lo dice a continuación. Por ahí me equivoqué, disculpe. No, que no estamos de vuelta. Esa no haría de nuevo. Porque el negocio estaba bien armado, o sea, pero pará, vos no invertiste ahí. Sí, estás recomendando inversiones en una plataforma en la cual vos no invertiste. En ese sentido, el negocio no tiene ningún tipo de problema. O sea, yo di una opinión. Miren, no solamente es que Javier Milei ya sea presidente de un país y por lo tanto aquí haya un evidente conflicto de intereses a la hora de promocionar o favorecer ciertos negocios, ciertas empresas, encima, si son de criptomonedas tan opacas
hechas por personas que lo que construyen es una careta que la gente compra y después se cae y no hay nada, es puro humo para estafar a la gente. Sino que además Milei, además de presidente, además de tal, va y se ha paseado previamente, incluso ser presidente, de economista y de experto en inversiones y de ser una persona, por lo tanto, capacitada y con unos conocimientos técnicos superiores a la gran mayoría de los ciudadanos sobre inversiones y sobre estas cuestiones. Por lo cual, en el mejor de los casos, que es que Milei efectivamente fuera engañado, no supiera nada de todo esto, estaríamos ante el caso de una negligencia grave por una persona que arroga a sí mismo la potestad para poder discernir y para poder analizar cuestiones complejas a nivel económico y sobre todo en inversiones en algo tan elemental que hasta un profano en la materia sabe ver si se trata de una estafa o no, o de una potencial estafa o no. Pero atención, porque lo más importante de todo, lo más revelador de todo, lo que para mí es digno de hacer este vídeo y de comentario, viene ahora. ¿No te pagaron por eso? Y mis opiniones las cobro. Claro que te cobro mis opiniones. ¿Cuánto te pagaron? Es obvio, o sea, depende de las recomendaciones. O sea, lo que vos me haces ver, digamos, eso, cuánto trabajaste. En ese cono... Damas y caballeros, ¿qué es lo que acaba de decir Javier Milei? Claro que me pagaron. Mis opiniones las cobro. Vamos a ver. Esto es muy importante y quiero que me presten, por favor, toda su atención. Aparte de que esto revela que efectivamente hay una vinculación, porque sin la promoción de Milei, sin que Milei en sus redes sociales, Twitter, Instagram, etcétera, etcétera, además diciendo a la gente que comprando esta criptomoneda estaban ayudando a crecer a Argentina, estaban ayudando al proceso de la libertad, etcétera, etcétera, sin que Milei hubiera hecho este patrocinio, no se hubiera podido hacer esta estafa porque la gente no hubiera comprado masivamente este activo. Pero lo que acaba de decir Milei es para mí la cuestión fundamental por la cual yo siempre he visto con mucho escepticismo a Javier Milei y así se lo he trasladado, mal que les guste a algunos, porque la gente lo que quiere seguir es un eslogan y una moda. Queridos amigos, cuando uno dice mis opiniones las cobro, no tiene por qué tener nada de malo, por supuesto que no. Por ejemplo, los artículos de opinión de un periódico o los vídeos de opinión de un ciberportal o un presentador o un periodista, es decir, yo tengo un criterio, tengo una formación, tengo la capacidad para generar opinión y hay diferentes medios que quieren que tú estés en tu espacio porque la gente va a verte a ti. Para que la gente vaya a ver ese medio quiere que tú estés ahí. Y esto es lo que se conoce popularmente como contratar a gente que son generadores de opinión pública. Esto pasa incluso en YouTube. Ustedes vienen aquí y YouTube me paga a mí por cada visita suya. En consecuencia, mis criterios, mis opiniones son retribuidas por YouTube. Hasta ahí no hay ningún problema. Otra cosa muy diferente es lo que acaba de hacer y decir Javier Milei. Porque Javier Milei aquí no se le paga por dar su opinión de manera generalizada sobre una cuestión. No. Se le paga porque su opinión respalde, avale, vaya en la dirección de fomentar un negocio que en este caso ha resultado ser una estafa. Y es completamente diferente. Porque una cosa es pagar a alguien por emitir su opinión y otra cosa es pagar a alguien por emitir una opinión. Es decir, pagar a alguien para que diga algo que yo quiero. Y eso estaremos de acuerdo que lo que denota es falta de principios, falta de seriedad, falta de algo asentado. A mí me han ofrecido muchas campañas, muchas promociones que no he hecho porque no me gustan, porque no creo en ellas, porque no comulgan conmigo. Yo bancos, seguros, etcétera, slots, etcétera, etcétera, aquí nunca habrán visto. Y lo que ha dicho Javier Milei es mis opiniones las cobro en el sentido de lanzar una opinión, lanzar un criterio sobre algo que a él le han dicho, sobre un proyecto que a él le han manifestado, que le han mostrado y que él por dinero lo opina. Él por dinero dice que esto va a hacer crecer a Argentina, va a hacer tal, no sé cuánto, sin conocer, encima como experto en la materia, los entresijos de dicho proyecto en principio. En principio vamos a creer que él no está implicado ni es parte ni ha tenido ganancia en esta estafa. Vamos a pensar que simplemente le han engañado o le han utilizado, que es mi punto de vista, es lo que yo pienso. ¿Por qué? Porque efectivamente esto es lo que yo veo de Javier Milei. Yo creo que Javier Milei es un producto que se ha puesto en Argentina bajo una serie de eslóganes y con millonadas de agentes y de potencias extranjeras que lo que están haciendo es aprovecharse de una cáscara para
Argentina al saldo. Ahí sí el oro argentino se va a Reino Unido, así las explotaciones en Argentina e israelíes, etc. Esto, dicho de paso y para que la gente lo sepa, no tiene absolutamente nada que ver, por ejemplo, con Bukele o con Trump, porque esas personas están poniendo en marcha cierta política y diciendo ciertas cosas precisamente para lo opuesto, para fortalecer y para garantizar la independencia del país y particularmente el crecimiento de la industria y del pulmón de generación de riqueza. Tal es así que el objetivo de Trump, por ejemplo, es que las empresas de otros países se vayan a Estados Unidos para fortalecer el músculo de Estados Unidos. No tiene nada que ver con lo que está haciendo Javier Milei. Javier Milei está vendiendo el país. Y claro, a cambio está consiguiendo dinero y está consiguiendo algunos resultados. Por supuesto, faltaría más, no lo va a hacer a cambio de nada. Es lo mismo que hizo Aznar. Después, por ejemplo, de que Felipe González, con la famosa reconversión industrial, desmantelara la industria y se cargara el gran tejido productivo, la industria pesada, la naviera, la pesquera, la agropecuaria, para entrar en la Unión Europea y favorecer el crédito, Aznar vendió todo lo que durante años había con sacrificio construido en España nuestros abuelos, que eran las grandes empresas públicas, y las vendió a cambio de muchísimo dinero que le posibilitó hacer ciertas cosas. Y él habla de bonanza económica. No, no, no. Le vendió una serie de activos que eran del Estado y que habían sido construidos con el esfuerzo de los ciudadanos. Y con ese dinero hizo ciertas cosas y otra parte ya sabemos lo que pasó, con los Rato y los compañías. Eso es lo que está haciendo Javier Milei. Yo aplaudía y decía que Bukele está llevando, por ejemplo, a El Salvador a lo más cerca de la libertad política, en este caso, al, por primera vez, acabar con la financiación pública de los partidos políticos. Y, espero, a la vez, no permitir la financiación de donaciones multimillonarias de partidos, sino simplemente con las cuotas de sus militantes. Que eso es lo verdaderamente revolucionario, llevar a las fuerzas políticas a donde nunca debieron salir. A la concomitancia de intereses con la base, con la nación, con las diferentes agrupaciones que son las que tienen que decidir con sus aportaciones si quieren que exista un partido o no. Y punto. Y eso lo ha hecho Nayib Bukele. Aún estoy esperando que Milei, por ejemplo, haga lo que prometió, que era acabar con la lista sábana, acabar con el sistema proporcional, que es el alma del control por parte del jefe de un partido de la Cámara de Representantes, lo que le quita el sentido de la Cámara de Representantes, como lo que tenemos en España el 78.3, el sistema proporcional. Pero todo esto simplemente para decirles que lo que ha dicho aquí Javier Milei, que va en concomitancia con lo que él hace siempre, que es que siempre que lee un papelito que le dan escrito, sus asesores, los técnicos con los que le está, porque sí que está rodeado de tecnócratas que están haciendo las cosas en la dirección en la que los que han puesto ahí a Milei quieren que se hagan, porque están sacando auténticos... porque están sacando una verdadera pasta con el desguace de Argentina. Créanme que los negocios de desguace son muy lucrativos. Ya con el tema de la Dana encima lo hemos visto muy bien, desgraciadamente, aquí en Valencia. Esto es la muestra y la razón por la cual Javier Milei para mí es una carcasa, es un eslogan vacía, es una filosofía austríaca. Damas y caballeros, si ustedes quieren ser liberales, si ustedes se llaman así como liberales, tienen que defender los principios políticos, si tienen sentido de Estado, teoría del Estado, que sea pequeño, que sea reducido, que esté controlado, que esté limitado, lo que decimos aquí siempre, y eso tiene ciertos mecanismos y resortes que implementar. Todo lo demás es filosofía y es teoría que en la práctica no tiene sustento, si no tiene un modo de aplicación, si no tiene una teoría de aplicación, una organización, una estructuración política. Y por eso Javier Milei ha caído en esto, en este escándalo, que es una verdadera barbaridad, y por eso dice que él, su opinión la cobra. Lo que él hace, esto lo he dicho varias veces, él es una prostituta. Él le pagas y dirá lo que quiera que tú digas. Eso es lo que reconoce en este caso y esto es lo que ha hecho, con consecuencias pues muy malas para él y para toda la gente que sí que le interesa el liberalismo, etc. Nada más, esto es lo que quería manifestar. Supongo que habrá mucha gente que dirá que no, que cómo se me ocurre, mi ley es un salvador. Muy bien, esto ya lo hemos vivido muchas veces con diferentes figuras, diferentes personas, y la capacidad analítica y crítica es la que nos permite ver más allá y ver realmente qué es lo que hay de sustancia detrás. He puesto unos ejemplos que sí, otros ejemplos que no, y en este caso para mí lo que queda en evidencia es lo que realmente es, que es nada, una carcasa, un títere puesto ahí por intereses corporativos y por intereses políticos extranjeros. Nada más, espero que les haya parecido interesante el vídeo. Denle me gusta, compártanlo, entonces salud y libertad.
Pero la caja de los truenos que ha desatado con la revelación de todo lo que ha hecho la USAID ha desbordado cualquier tipo de expectativa. Pero ¿qué es la USAID y por qué es tan importante para dedicarle un vídeo? Porque la acción de la USAID a nivel de política interna y exterior de Estados Unidos sobrepasa todo lo imaginable la política exterior y interna de este país. Y en este vídeo, Elizabeth soy yo, y te lo vamos a contar. Atento, esto es espeluznante, la verdad sobre la USAID. Si bien es cierto que Donald Trump, unido a Benjamin Netanyahu, está teniendo una actitud miserable con los palestinos que viven en la Franja de Gaza, tema que ya trataré en un vídeo en el futuro que dedicaré al sionismo, sigamos, Trump ha destapado una apestosa alcantarilla que nos demuestra hasta qué punto las causas que defiende la izquierda liberal responden a intereses del imperio yanqui. Y es que justo ha coincidido que el aliado de Trump y jefe del Dodge, Departamento de Eficiencia Gubernamental, el archimillonario Elon Musk, haya afirmado que la USAID es una organización criminal, con que Wikileaks, el mayor portal de internet dedicado a publicar documentos desclasificados, haya filtrado un gran número de documentación que confirma, mediante pruebas directas, que la USAID era, en efecto, todo eso, pero muchísimo más, es algo que, como ya dije, ha sobrepasado cualquier expectativa al respecto. ¿Por qué? Ahora te lo contamos. Escucha con atención. Para entender el alcance de esta información, primero debemos entender qué es supuestamente la USAID. Se trata, por sus siglas en inglés, de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, una institución supuestamente independiente del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, que tiene su sede en el Ronald Reagan Building en Washington, D.C., capital de Estados Unidos, y que se ha encargado durante años de distribuir la mayor parte de ayuda para la cooperación al desarrollo en materia económica, agrícola, sanitaria, política y humanitaria, con el llamado hoy Sur Global, antes llamado Tercer Mundo. Actualmente la USAID tiene más de 10.200 empleados y dispone de un presupuesto de más de 27,2 billones de dólares estadounidenses. A partir de este momento en el vídeo, cuando hablemos de dólares, nos referiremos siempre a dólares estadounidenses. ¿Por qué? Porque hay otras naciones que también tienen el dólar como moneda, pero no es dólar estadounidense. Por ejemplo, Canadá. Sigamos. Un poco de historia, que ya la estábamos tratando. La USAID fue fundada el 3 de noviembre de 1961, pero tiene sus raíces en la política exterior estadounidense iniciada tras la Segunda Guerra Mundial, en plena Primera Guerra Fría. Inicialmente, esta cooperación al desarrollo fue destinada hacia Iberoamérica a través de la Oficina del Coordinador de Asuntos Interamericanos, CIAA por sus siglas en inglés, fundada 20 años antes que la USAID, en 1941, con 1.400 empleados en Londres. Por esas fechas, también empezó a trabajar en estos mismos asuntos la Oficina de Relaciones Agrícolas Exteriores del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, o FAR por sus siglas en inglés. En 1945, ya finalizada la Segunda Guerra Mundial, la CIAA fue transferida al Departamento de Estado de Estados Unidos. Tratando de aunar los esfuerzos de la CIAA y de la OFAR, en 1953 se creó la DCA, Administración de Cooperación Técnica, dentro también del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Todas estas instituciones fueron fomentadas por presidentes del Partido Demócrata, Franklin Delano Roosevelt y Harry S. Truman. Cuando en 1953 los republicanos vuelven a la Casa Blanca, de la mano de Dwight D. Eisenhower, se integró la gestión de todas esas instituciones en una única agencia, la Administración de Operaciones Extranjeras, FOA por sus siglas en inglés.
Entonces, al final de la década de 1950, un joven senador, John Fitzgerald Kennedy, demócrata y con vistas a impulsar su candidatura a la presidencia de Estados Unidos, que finalmente consiguió, apoyó el dar mayor importancia a la ayuda al desarrollo. Para ello, se unió en esfuerzos con el ex embajador de Estados Unidos en la India, el republicano Sherman Cooper, para impulsar en esta ex colonia británica a los cuerpos de paz, otra agencia federal supuestamente independiente del gobierno de Estados Unidos, cuyo fin, según su acta, es promover la paz y la amistad mundial por una suerte de voluntariado internacional. Al tomar posesión Kennedy el 20 de enero de 1961, este creó estos cuerpos de paz mediante orden ejecutiva del 1 de marzo de ese año. A raíz de esto, Kennedy defendió la unificación total de toda la ayuda al desarrollo de Estados Unidos a través de su propuesta de ley para el desarrollo internacional y de la ley de asistencia exterior aprobada en septiembre de 1961. 2 meses después, en noviembre, Kennedy firmó y emitió una orden ejecutiva por la que se encargaba al secretario de Estado la creación, siempre dentro del Departamento de Estado, de la AID, siglas en inglés, de la Agencia para el Desarrollo Internacional, que después fue bautizada como USAID. Desde su formación, la USAID ha estado funcionando como agencia permanente bajo la orientación política del Departamento de Estado de los Estados Unidos, el cual, a su vez, y según fuentes gubernamentales de ese país, es la agencia que maneja la política exterior estadounidense, proveyendo servicios para ciudadanos del país en el extranjero, bien como residentes permanentes, bien como turistas, así como a empresas transnacionales con sede en los Estados Unidos, y sí a países llamados en vías de desarrollo. Todo esto en apariencia suena como muy bonito, es decir, como la típica ayuda gubernamental que presta un Estado a ONGs, etc. ONGs supuestamente desinteresadas que operan en países más pobres que el suyo de origen. Pero como decía al inicio del vídeo, con la llegada de nuevo de Donald Trump al poder de Estados Unidos, se ha abierto la caja de Pandora y han salido rayos y truenos de esa caja con el nombre de USAID. El escándalo es de enormes proporciones. ¿Por qué? Pues porque Wikileaks ha revelado que la USAID, que supuestamente promueve valores democráticos en el extranjero y que fomenta un mundo libre, pacífico y próspero, siempre según su propia versión, ha demostrado ser una agencia más al servicio del poder económico, político, geopolítico y sociocultural del imperialismo depredador de los Estados Unidos de Norteamérica. Lo que prueba todo esto, y aquí reside la importancia de la revelación de Wikileaks, es que la USAID ha financiado a más de 6.200 periodistas en 707 medios de comunicación de masas y a 276 ONGs periodísticas, incluyendo en ello a 9 de cada 10 medios de comunicación en Ucrania. Lo que oyes, a 9 de cada 10 medios de comunicación en Ucrania. Para que luego digan que Ucrania es un país soberano que defiende su libertad contra la invasión rusa. No va por ahí la cosa. Pero sigamos, porque lo más gordo lo voy a contar a partir de ya. También la USAID financió a numerosos periodistas afines a Estados Unidos en Georgia, nación ex-soviética al igual que Ucrania, ya que Estados Unidos teme que Georgia caiga de nuevo bajo la órbita de Moscú. Lo que ha quedado demostrado es que la información producida por casi el 90% de los medios de comunicación ucranianos está totalmente controlada por los Estados Unidos a través de la USAID. Incluso se ha sabido, y esto es más escandaloso aún si cabe, que el ya expresidente de los Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, aprovechó un préstamo de la USAID de hasta $1.000 millones para lograr que el gobierno ucraniano cesara de su cargo a un fiscal que investigaba la empresa de su hijo, Hunter Biden, que tenía en esta nación eslava. Hunter Biden, indultado por su propio padre antes de dejar la Casa Blanca. Sigamos. También se ha revelado la aplicación directa de las subvenciones de la USAID a grupos humanos que han proporcionado canales para aprovechar incentivos económicos muy lejos de la calidad ONGera que se le suponía a esa agencia. Por el contrario, la USAID ha servido como lanzadera de apoyo a esfuerzos de guerra no convencional por parte de Estados Unidos, algo que por otra parte se sabía desde la publicación del documento Guerra no convencional de las Fuerzas Especiales, publicado en la ya lejana fecha de 2008. En ese mismo documento se probó que la USAID promocionaba un llamado marco de evaluación de conflictos
como herramienta para diseñar y planificar a nivel programático, operativo y táctico operaciones de espionaje militar y político sobre gobiernos de diversos países del mundo. De hecho, ya solo por estos motivos, Donald Trump tomó la determinación de cerrar la USAID, cierre impedido, hay que decirlo, por la acción de un juez federal. Por de pronto, ahora el nuevo director de la USAID es el republicano Marco Rubio. Cabe preguntarse lo siguiente: ¿es probable que la USAID no se cierre y que en cambio se va a orientar desde ideas trumpistas republicanas en vez de demócratas, como ocurría hasta hace poco, según Trump y según Elon Musk? ¿Sustituirá el liberalismo de derechas al liberalismo de izquierdas en los medios financiados por la USAID? Es posible, aunque es pronto para decirlo. Quizás la USAID se renombre o se genere una agencia sobre las ciencias de la USAID que siga los preceptos imperialistas de la facción inglesa industrialista de Trump. Pero esto está por ver. Sin embargo, el escándalo de la USAID va más allá de lo que intentaba contar hasta ahora. ¿Por qué? Bueno, sigue viendo un vídeo, porque lo que Alita Menchol y yo te vamos a relatar a partir de ahora sobrepasa cualquier película de espionaje o cualquier libro de John le Carré, etc. Atento. La USAID ha intervenido en campañas de desinformación a través de medios de comunicación de masas a una gran escala y ha apoyado golpes de Estado en naciones políticas cuyos gobiernos iban en contra de los intereses geopolíticos de la clase dominante estadounidense. Tal y como resume el perfil de X, antes Twitter, @enojoen, USAID ha colaborado tanto con el FBI, siglas en inglés de la Oficina Federal de Investigación, el Servicio de Seguridad y de Inteligencia Interno de Estados Unidos, que constituye en realidad su principal agencia federal de policía, aunque también interviene en política exterior, como con la CIA, la Agencia Central de Inteligencia, que es el servicio exterior de inteligencia de naturaleza supuestamente civil más conocido del país. Y no se descarta que la propia USAID estuviese infiltrada por agentes tanto del FBI como de la CIA. La USAID, desde 1961 hasta la actualidad, ha financiado intentos de golpes de Estado, protestas antigubernamentales, partidos y agrupaciones políticas opositoras y de contrainsurgencia en naciones ibéricas como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. También ha financiado campañas antigubernamentales en pos de golpes de Estado en Haití y México. En Rusia, la USAID financió la oposición al presidente Boris Yeltsin cuando éste dejó de ser funcional a los intereses geopolíticos estadounidenses, e hizo lo mismo contra Vladimir Putin. Por ese motivo, Rusia ilegalizó las actividades de la USAID en el año 2012, año en el que también Ecuador, siendo presidente Rafael Correa, expulsó a la USAID del país, volviendo a las actividades en 2016 por el terremoto que asoló la nación andina. Un año después, en 2013, Evo Morales, entonces presidente de Bolivia, hizo lo propio en tierras bolivianas, donde la USAID operaba desde 1963 bajo la acusación de conspirar contra el gobierno del MAS, el Movimiento al Socialismo, liderado por el propio Morales. Volviendo a la cuestión de las contrainsurgencias financiadas por la USAID, se ha revelado que esta organización estadounidense ha destinado cientos de miles de dólares a numerosas ONGs vinculadas al terrorismo islámico, particularmente de grupos afiliados a Al-Qaeda en Siria, donde hoy gobiernan, sembrando el terror tras el derrocamiento del presidente Bashar al-Assad, y que ha supuesto de facto la anexión de territorios sirios por parte de Israel, y donde veremos en breve la privatización y el saqueo de las empresas estatales y los recursos naturales del país. Abajo en la descripción del vídeo te dejo el encuentro en directo que dedicamos en mi canal a la caída de Bashar al-Assad en Siria. Sigamos. Pero también la USAID, cultivo de heroína en desde hace años, está prácticamente monopolizado por los talibanes que hoy gobiernan el país. Tanto en Afganistán como en Irak, así como en Libia, tras la caída y muerte de Muammar Gaddafi, la USAID se quedó con decenas de millones de dólares para promover la democracia en ambas naciones, destruidas, hay que decirlo, por los mismos Estados Unidos. Incluso USAID fue donante de la Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio, AAPS, nacida en 2011, y a los Cascos Blancos, también llamados Defensa Civil Siria, supuesta ONG de supuestos voluntarios y supuestos rescatistas de víctimas del régimen de Assad, y que ha tenido entre sus filas a militantes del Estado
Islámico que han asesinado a miles de personas en Siria y en Irak. Decir además que el fundador de los cascos blancos sirios no es sirio, sino británico. Se trata del ex oficial del ejército y ex consultor de política exterior británica, James de Mesurier. Los anglos siempre por medio de todo lo peor y putrefacto, ¿eh? Sigamos. Por cierto, tanto los cascos blancos como la AAPS sirios fueron apoyados en actos institucionales en la sede de la Casa Árabe de Madrid por el Ayuntamiento de la capital de España, presidido entonces por Manuela Carmena, de Podemos entonces, y luego en Más Madrid, filial madrileña de Más País, de Eloy de Fenestrado, Íñigo Errejón. En fin, todo un negocio redondo para la izquierda indefinida del corte liberal anglo en España. Sigamos. También la USAID destinó hasta 98 millones de dólares estadounidenses para intentar derrocar del poder en Venezuela al presidente actual, Nicolás Maduro. Tanto USAID como Freedom House han financiado a la oposición venezolana y a ONGs de implantación suramericana que actúan contra gobiernos como el venezolano. Es el caso de la ONG Hay Mujeres, fundada por la chilena Viviana Ciacamal, que opera tanto en Venezuela y Chile como en Perú, Argentina y México. Y otros tantos millones se destinaron, que también sin éxito, para derrocar al Partido Comunista de Cuba del poder en La Habana. Ya en el año 2009, Fidel Castro los caló en un discurso y lo hizo de esta manera. Y citamos textualmente al líder de la Revolución Cubana. Atención, Fidel Castro dijo: en 2010, el gobierno de Estados Unidos gastará 2.200 millones de dólares a través del Departamento de Estado y la USAID para promover su política. Casi 450 millones de dólares se utilizarán para demostrar que la tiranía impuesta en el mundo significa democracia y respeto a los derechos humanos. Los planes imperiales de dominación están precedidos por enormes sumas de dinero destinadas a la tarea de engañar y desinformar a la opinión pública. Para ello, cuentan con la plena complicidad de la monarquía, la burguesía, la intelectualidad derechista y los medios de comunicación. Fin de la cita. Podrá gustar más o menos el Castro íntima y ánima. Sigamos con el libro. En Perú, tal y como relata Ricardo Villatoro, le citamos: USAID, esa entidad que se vende como aliada del desarrollo, es en realidad una máquina de destrucción. ¿Cómo opera? Simple. Primero, capacita, entre comillas, a dirigentes indígenas, les toma datos, direcciones, teléfono, coordenadas GPS, les promete apoyo, les habla de derechos, de justicia, de protección. Pero detrás de esa máscara de bondad, lo que realmente hacen es marcarlos, identificarlos y ponerlos en la mira. Luego, cuando estos líderes caen asesinados, en circunstancias siempre sospechosas, USAID y sus ONGs aliadas aparecen con sus bufetes de abogados listos para buscar justicia. Pero no buscan justicia, buscan dinero. La muerte es un caso más, un informe más, un proyecto más que justificar ante sus donantes. Y no es solo eso. Mientras USAID financia supuestos programas de capacitación para líderes indígenas, también está detrás del entrenamiento de fuerzas de seguridad en técnicas de represión y tortura en Hispanoamérica. Sí, la misma entidad que dice proteger a los vulnerables es la que capacita a quienes los silencian. Entre 2022 y 2024, dirigentes indígenas de Loreto, Ucayali y San Martín, en Perú, fueron asesinados después de participar en talleres financiados por la USAID. ¿Coincidencia? Difícilmente. Es un patrón, una estrategia calculada para desestabilizar, dividir y controlar. Pero no todo es culpa de los gringos. La izquierda caviar es igual de culpable. Esa izquierda que se llena la boca hablando de inclusión y diversidad, pero que en la práctica sirve a los intereses del gran capital. Fin de la cita de Ricardo Villatoro. Sigamos. Es necesario volver a la cuestión de los medios de comunicación de masas, porque no solo han sido periodistas ucranianos y georgianos los financiados por la USAID, algo que hemos dejado caer antes en el vídeo. Pero ahora vamos a profundizar en ello. El dinero de esta agencia estadounidense ha llegado a muchísimos rincones del planeta. La propia agencia Reuters, con sede en el Reino Unido, recibió millones de dólares de la USAID para labores de ingeniería social. Pero esto es solo la punta del iceberg. El propio perfil en Twitter o X de Wikileaks expuso la siguiente información y le citamos. Cita larga de el perfil de Twitter /X de Wikileaks sobre la USAID.
fue la gran bomba informativa que se hizo pública al respecto hace. Citamos a Wikileaks, atención. Dice Wikileaks que Hussain ha